está de pie, si quiere, abra su Biblia rapidito. Solo voy a leerle un versículo que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 23 y versículo número 12. Proverbios 23, 12. Porque hoy quiero hablarle acerca de la enseñanza. Ese es el tema de hoy, el proceso de la enseñanza. Dice la palabra de Dios, Proverbios 23, 12: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Amén. Puede sentarse por un ratito. Yo quiero recordarle que la Biblia nos enseña que Jesús hacía cuatro cosas primordiales. Es decir, que Jesús se dedicó en gran parte a cumplir con cuatro cosas, cuatro columnas que formaron parte del ministerio de Jesús. Predicaba, enseñaba, sanaba y echaba fuera demonios. Eso era lo que el Señor continuamente hacía, ¿verdad? Para lograr esto, usted sabe que también pues Él se dedicaba a la oración. Usted sabe que Jesús tenía comunión con el Padre y todo eso. Pero ministerialmente hablando, esas cuatro cosas eran las que, digámoslo así, hermanos, le daban el crecimiento a su ministerio. Él predicaba el evangelio. Predicar y enseñar son dos cosas totalmente diferentes. Predicar es anunciar el mensaje del evangelio, es decir, la salvación, la obra de Cristo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Enseñar es formar o discipular, enseñarle a la gente a vivir el evangelio. Porque no es lo mismo ser salvos, porque recibimos a Cristo. Cuando usted y yo recibimos al Señor, lo recibimos por causa de una predicación, donde nos predicaron el evangelio. Pero ahí es como que un niño, ¿verdad? Recién nacido, sale del vientre de la madre y tiene que comenzar a ser enseñado, porque es un recién nacido que no sabe cómo vivir el evangelio. Entonces, ¿cómo ese niño aprende? A través de la enseñanza. Por eso es que en la iglesia, si usted se da cuenta, mejor dicho, en Efesios capítulo 4, cuando habla de los ministerios, dice: y a unos constituyó, hablando Jesús, constituyó, y empieza hablando apóstoles, profetas, evangelistas, y luego dice pastores y maestros. Porque yo siempre he creído que el pastor y maestro es un ministerio como tal. Es decir, que el pastor que no enseña, hermano, es incompleto. O sea, un pastor que no enseñe no cumple su ministerio, porque ¿cómo el pastor va a guiar un rebaño si no le enseña a ese rebaño cómo vivir el evangelio? Entonces, es importante que sepamos que la enseñanza es la que forma, la enseñanza es la que da el crecimiento, la enseñanza es la que me ayuda a caminar en el evangelio. Porque, ok, ya acepté al Señor, ya recibí salvación, pero ¿ahora qué hago? ¿Y ahora qué viene después de eso? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Entonces ahí es donde viene la fortaleza de la enseñanza, porque me empieza, valga la redundancia, a enseñar cosas que yo no sabía, cosas que yo no conocía, cosas que yo hacía por costumbre, porque así me lo enseñaron, porque creía que estaba bien. ¿Qué es lo que me cambia la manera de pensar? La enseñanza de la palabra. Entonces, por eso nosotros debemos comprender lo que dice ese verso: aplica tu corazón a la enseñanza. Porque la enseñanza, hermano, es la que forma discípulos. La predicación es para ganar almas, pero la enseñanza es para formar discípulos. Entonces, cuando nosotros vemos al Señor, predicaba a las multitudes y le enseñaba a sus discípulos. Por eso, el que es multitud ama la predicación, pero el que es discípulo ama la enseñanza, porque el discípulo quiere aprender. Por eso, si usted se da cuenta, los que caminaban con Jesús, cuando el Señor hablaba algún tema, por ejemplo en parábolas, luego le preguntaban en secreto, en privado, se acercaban y le decían: Señor, ¿y qué quería decir eso? Porque el que enséñanos. ¿Se acuerda cuando le dijeron: Señor, enséñanos a orar? Porque ellos querían aprender a orar. ¿Por qué? Porque nosotros igual, nacemos en Cristo, aceptamos al Señor, somos nueva criatura, pero no sabemos ni cómo orar.
ni cómo comunicarnos con Dios, ni cómo leer la Biblia, no sabemos nada. Entonces el discípulo quiere aprender. La definición de discípulo es uno que aprende. Esa es la definición de discípulo, uno que aprende. Ahora, en este tema de la enseñanza, el proceso de la enseñanza, hay que tomar en cuenta siempre lo siguiente. Número uno es que debe haber un maestro y debe haber un discípulo. Entonces, a veces, en este caminar, a veces somos nosotros los maestros y a veces también somos los discípulos. Porque, por ejemplo, hoy usted está aquí aprendiendo, pero mañana va a estar enseñando. Entonces, eso significa que hoy usted es discípulo, pero en otro momento usted va a ser maestro. Y aun cuando usted ya sea maestro, predique y todo, tiene que seguir teniendo un corazón de discípulo para seguir aprendiendo. Porque lo único que no se detiene es el aprendizaje. Usted va a seguir aprendiendo como yo sigo aprendiendo todo el tiempo del Señor. ¿Por qué? Porque esto es algo tan profundo que nunca lo vamos a terminar de conocer. Es decir, hermano, nos vamos a ir con el Señor o el Señor va a venir y todavía vamos a tener preguntas. Porque hay cosas que estamos en aprendizaje. Así que se necesitan dos cosas: un corazón dispuesto para enseñar y un corazón dispuesto para aprender. Entonces, si hablamos hoy primero acerca del maestro, ¿quién es un maestro o qué es un maestro? Es alguien llamado por Dios para enseñar la palabra. Y esta persona debe estar comprometido a dedicar su tiempo para que otros aprendan. Es decir, que el maestro es un llamado de Dios. El ser maestro es un llamado del Señor. Y el compromiso de esta persona, del maestro, es el aprendizaje de los discípulos. Entonces, hoy en día, lo que se necesita y siempre se ha necesitado son maestros que se entreguen de corazón y con pasión a esta labor. Que de verdad tengan, hermano, el deseo de que la gente reciba la enseñanza y que esa enseñanza les cambie la vida. Porque qué cosa más linda es, hermano, cuando a usted por medio de una enseñanza se le revela un principio, se le revela una verdad, se le revela algo que a usted lo termina cambiando por completo. Eso es maravilloso cuando usted dice: Dios mío, gracias, porque si yo no hubiera aprendido eso, hubiera sido aniquilado, hubiera sido de alguna manera eliminado. Pero el haber aprendido tu palabra, Señor, eso me cambió la vida. Entonces, esa relación maestro-discípulo es una relación profunda, porque no se traslada solo información. El maestro no solo le traslada información al discípulo, le traslada un estilo de vida. Eso es importante, porque si usted se da cuenta, hoy en día, ¿a qué le llamamos discipulado? Discipulado le llamamos a abrir un espacio de 1 hora para que la gente llegue y aprenda o reciba una clase que se le da. Pero ¿a qué le llamaba discipulado Jesús? A andar con ellos, a caminar con ellos. Sígueme. Entonces era como: mírame hacer, mírame cómo lo hago, mírame cómo vivo, mírame. Y entonces el andar con él hacía que los discípulos aprendieran no solo de lo que él hablaba, sino de cómo él vivía. Por eso es bien importante, hermano, el hecho de que nosotros conozcamos a quienes nos enseñan sus vidas, quiénes son. Porque mire, hermano, decía una vez mi pastor algo tremendo. Él decía: a veces estamos oyendo a alguien y habla muy bonito, muy lindo, ¿verdad? Pero su vida como tal nos modela otra cosa. Entonces, en parte de lo que yo aprendo, lo aprendo por lo que sale de la boca del maestro, pero la otra parte la aprendo por lo que veo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un maestro que me habla bonito, pero ya a las horas de las horas su vida deja mucho que desear en cuanto a su relación con Dios, yo voy a entrar en una incongruencia y no voy a saber cómo es la cosa. Porque imagínense cuántos
Un día platicaba con una persona que estaba pasando por un momento bien difícil en su matrimonio. Y entonces él, después de haber pasado ese momento, comenzó a hablar de divorciarse. Y yo le dije, pero ¿y de dónde sacas eso? Si en el Señor eso del divorcio no existe, no va, no va. Y entonces me dice, sí, pero mi pastor se divorció y se volvió a casar. Entonces digo yo, ¿qué puede hacer uno? Es decir, cuando él tiene un ejemplo y no lo hizo una vez, ¿verdad?, sino varias. Entonces, ¿qué ejemplo tienen las ovejas? ¿Qué van a querer las ovejas? Restaurar su hogar si la solución que el maestro les da es cásense otra vez, dejen esta y cásense con otra. Entonces, por eso es que usted tiene que saber que el discipulado es también es transmitir un estilo de vida. Ahora póngase usted del lado de maestro. Cuando usted está enseñando, no solo enseña con lo que habla, sino como vive. Eso es lo que traslada. Cuando usted está con alguien a quien usted está discipulando, hermano, todo lo que usted hace tiene una intención en ese momento. Y esa intención es enseñar. De usted que está aprendiendo, si usted es discípulo, usted mira. Eso es lo más tremendo, ¿verdad? Mirar qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Esa es la relación. Por eso el discipulado no es una clase, el discipulado es una relación. Eso es como otras cosas, ¿verdad? Como la cobertura, como la paternidad espiritual, todo eso que conocemos. Es una relación, una cobertura es una relación. Porque yo, por ejemplo, he conocido personas que yo les pregunto, mira, ¿y tu cobertura quién es? Y me mencionan gente por allá del otro lado del mundo y le digo, pero ¿y cuándo los ves? ¿Y cuándo te sentás? No, me dice, no, por video. Yo digo, Dios mío, en realidad eso no es una cobertura. Imagínese que usted tenga, hermano, un padre espiritual, una cobertura, como usted le quiera llamar, y ni le conoce su nombre. Y nunca, y yo quiero, y una vez me dice un hermano, mire, es tremendo esto, me dice que ahora es pastor este hermano, y me dice, yo estuve 15 años, me dijo, sirviendo en una iglesia grande, me dijo, él es guatemalteco. Entonces, en una iglesia grandísima, grandísima. 15 años, me dijo, y estuve involucrado, me dijo, de lleno en el tema de células. Y nunca pude hablar con el pastor de la iglesia. 15 años. No pude darle la mano, nunca me pude presentar. Y en una ocasión cuando fui, me dice, porque yo tenía un problema y lo fui a buscar a ese lugar, me pasaron con la secretaria y la secretaria lo mandó con alguien más y le dijo, mire, de verdad le voy a decir, eso es casi imposible. Entonces cuando él se sale del ministerio, después de 15 años, ¿verdad?, se sale, él reconoce que dejó de ir y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta que había dejado de ir, nadie se dio cuenta que él ya no existía, nadie se dio cuenta que ya, ¿verdad?, no era parte. Entonces me di cuenta que no tenía pastor, me dijo. Y yo le dije, qué lástima que se dio cuenta hasta que ya se había ido. Eso lo tendría que haber sabido usted desde el momento que nunca pudo tener una cercanía. Porque en realidad, hermano, el discipulado, la enseñanza y todo esto es una relación, ¿verdad? Por eso es importante que usted lo sepa. Ahora, por eso es que usted mira en la Biblia que Jesús, con su ejemplo, nos dice cuál es el trabajo a realizar en este sentido. Usted lo puede ver al Señor. Él se llevaba, hermano, a sus discípulos aparte a hablar con ellos. Él tenía un grupo, hermano, de discípulos de los cuales llamó a 12 para ser apóstoles. Con ellos tuvo un trato diferente. Después tuvo un discipulado de 3 donde los llamaba solo para demostrarles solo a ellos cosas diferentes. Tuvo el discipulado también de uno que era Juan, al que él mismo se denominó como el amado. Pero ahí podemos ver nosotros cómo era el trabajo del Señor. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la enseñanza? Anote esto que me importa mucho. El buen maestro debe trazarse un objetivo siempre. Es decir, que el tiempo que usted tenga con la gente a la cual usted va a discipular o le va a enseñar o le va a predicar, tiene que ser con propósito. ¿Cuál es su objetivo en ese momento con las personas? Por eso usted tiene que estar siempre sabedor que el tiempo vale oro.
y aprovecharlo de la mejor manera. Entonces todo maestro debe tener una meta. El objetivo o la meta es aquello que yo quiero alcanzar, lo que quiero lograr. Y todo en el discipulado, es decir, en este ámbito de la enseñanza, todo es intencional. Fíjese, todo es intencional. Quiere decir que usted como maestro, como alguien que quiere transmitir un estilo de vida o una información a los demás, usted tiene que saber que todo es con una intención. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús, hermano, quería enseñar algo, Él comenzaba muchas veces con una parábola, con una historia, pero esa historia llevaba un propósito. No era solo hablar por hablar, sino que, por ejemplo, cuando el Señor quiso hablar acerca de la necesidad de perseverar en la oración, ¿se acuerda usted? Comenzó a hablar de aquella viuda que era inoportuna. Cuando dice que hay la necesidad de orar siempre sin desmayar, entonces le puso que había una mujer que iba donde el juez y que el juez no le hacía caso, pero que al final por la insistencia. Entonces el Señor tenía un propósito. Él quería enseñar acerca de la necesidad de orar perseverando. Entonces por eso tomó la iniciativa. Cuando quiso hablar acerca de la humildad en la oración, puso la parábola del fariseo y el publicano. Cuando quiso hablar de la necesidad de estar siempre alerta, puso el ejemplo de las 10 vírgenes. Cuando quiso hablar de la necesidad de la pureza en nuestra vida, habló del vestido de las bodas, cómo debía ser. Es decir, que el Señor era intencional. Y usted va a aprender una cosa: cuando usted se dedique ya más profundamente a la enseñanza, se va a dar cuenta que usted va a dirigir las conversaciones hacia un punto especial. Se va a dar cuenta que todo lo que usted haga va a ser intencional, nada va a ser al azar. Lo que caiga, no, usted va a guiar las cosas. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo y va a usar todo lo que usted tenga a la mano para trasladar y para alcanzar ese objetivo. Ahora bien, para enseñar tiene que haber un método, porque los métodos, la palabra método significa el fin para lograr la meta. Eso significa la palabra método. Por eso es una palabra compuesta del griego que viene de meta, que significa fin, objetivo, y la palabra odos, que significa camino. Entonces el método es el camino para llegar al objetivo. ¿Qué método vamos a usar? ¿Qué forma vamos a utilizar para poder trasladar una información, un conocimiento? Eso va a depender mucho del lugar, del ambiente, de las personas, de muchas cosas. Pero le voy a hablar por lo menos de 3 que pueden funcionar a la hora de la enseñanza y que son parte del modelo del Señor. Por ejemplo, el Señor, si se da cuenta, si me ayuda ahí por favor con Juan capítulo 4 verso 7, el Señor utiliza un método que se llama inductivo. Esto habla de inducir una enseñanza. Mire esto. Dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Mire, ¿quién iba a decir que ese día esa mujer iba a recibir un discipulado profundo? Pero ¿cómo empezó? Pidiéndole agua. Imagínense qué método para enseñar. La espera en el pozo. ¿Y usted cuántos creen que el Señor sabía que esa mujer iba a llegar? Yo sí creo, porque el Señor sabía. Te digo, el Señor, en mi agenda tengo una cita este día. Por eso los discípulos se fueron y él se quedó y dijo: aquí me voy a quedar porque aquí tengo una cita este día. Y para romper el hielo, fíjese, para romper el hielo, para iniciar una temática, le pide agua. Le dice: dame de beber. Y de esa petición del Señor se deriva todo lo que usted ya conoce. La mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber? Y el Señor empieza a hablarle, hermano, y qué tremendo. ¿A dónde termina todo? Terminan hablando de adoración, terminan hablando de dónde viene el Mesías, termina diciéndole: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tuyo. Y a todo eso llegó con una inducción. Imagine usted en la cola de un banco, porque para enseñar no siempre
necesario que estemos en un auditorium como este, o en un templo, o en un lugar así, sino que a veces en la cola del banco, ¿va? Y la gente diciéndole, ay no, ¿va? Que está duro esto, ¿va? Que espera tan larga. Sí, así es esto. Y usted empieza y utiliza esa frase inductiva rápido para dar una enseñanza. Como cuando mi abuela, me acuerdo yo que decía, cuando alguien le decía, qué calor está haciendo. Ah, sí, terrible. ¿Cómo es el infierno de caliente, va? Y entonces ahí se les iba, ¡pa! ¿Cómo es el infierno de caliente, terrible? Y pensar que el Señor tiene la salvación para eso. Y rápido, hermano. Porque cuando usted quiere llegar a un objetivo, usted necesita tener un método que desarrollar. Entonces, por eso es que el Señor le utiliza una frase para inducir la conversación hacia un lugar ya antes premeditado. Entonces, a medida que transcurría la plática, la enseñanza iba siendo más profunda. Y llegando hasta donde el Señor quería que la mujer supiera que Él era el Mesías. Ese era todo el objetivo del Señor, presentarse. Pero imagine usted que hubiera llegado el Señor, la mujer venía con el cántaro, ¿va? Y le hubiera dicho, de un solo dental, le hubiera dicho, mira, te quiero decir que yo soy el Mesías. No lo hubiera recibido. Pero el Señor supo cómo llevarla con ese método inductivo. Así es de que ese es uno de los que usted puede usar. Número 2, el siguiente método es el expositivo. Es el más común que se da en las congregaciones, que es donde el maestro enseña y el alumno escucha, como lo que estamos haciendo hoy. Es el método expositivo. Es lo que hacía el Señor cuando enseñaba a las multitudes, o en forma particular lo hacía con sus discípulos cuando Él les enseñaba, les exponía un tema, les hablaba de un tema. Y luego de ese método, de esa exposición de un tema, luego venían las preguntas, luego salían ahí las dudas y el Señor las aclaraba. Entonces, este método es bastante bueno también porque permite exponer con claridad un tema completo. Es decir, que permite desarrollar un tema. Usted puede llevar y decir, hoy quiero enseñarle, por ejemplo, imagínese usted esté a cargo de un grupo, un discipulado, una célula, lo que usted quiere, un ministerio, una iglesia, y usted hoy quiero enseñar de esto. Entonces, este método expositivo a usted le permite que, valga la redundancia, pueda exponer con libertad todo el tema que usted lleva y sin interrupciones de ningún tipo. Y número 3, está el método de discusión o diálogo. Este método también me gusta a mí porque es participativo. Este método permite que cada persona dentro del discipulado participe, o por lo menos tenga la oportunidad de hacerlo, con opiniones, con ideas, con sugerencias o con preguntas. Esto podría ser como una mesa redonda, por ejemplo, ¿verdad? Vaya, vamos a platicar hoy de tal tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes qué dicen? A ver, hermano, como por ejemplo cuando el Señor, ¿verdad? ¿Se acuerda usted cuando el Señor viene, agarra a los discípulos y dice, ¿quién dice la gente que soy yo? A ver, díganme ustedes, ¿quién dice? Y entonces solo uno se atrevió y dijo Simón, bueno, aquí vemos que unos dicen que tú eres Elías, otros que dicen que es Juan el Bautista o uno de los profetas. Ah, va. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Entonces estaba dando espacio a la participación. Quiero escuchar su opinión. Ahora, ¿por qué este método es bueno? Porque este método me ayuda a conocer el punto de vista de las personas. Con esto sé dónde estoy partiendo. Por ejemplo, hermanos, hoy vamos a hablar, espérenme, vamos a poner un tema. Vamos a hablar de la salvación. Uno de los temas más tremendos. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? A ver, hermano, ¿usted qué dice? Entonces eso me sirve para ver dónde estoy parado. Entonces viene alguien y me dice, no, pastor, no se pierde. Va. ¿Y usted qué? No, yo sí digo que se pierde. Entonces yo ya voy viendo cómo está la cosa para poder saber dónde o hacia dónde dirigir la enseñanza. Porque, hermano, me sirve para conocer el punto de vista de todos. Me sirve también como para captar sugerencias. Hermanos, por ejemplo, ¿verdad?
póngale que yo diga, hermanos, ¿qué les parece a ustedes? He sentido del Señor yo que la enseñanza ya no la hagamos a las 7, la hacemos a las 8. ¿Quiénes están de acuerdo? Y me sirve para captar, para enriquecer el tema. No sé si me doy a entender. Entonces este método es muy bueno en ciertas ocasiones si hay tiempo para desarrollarlo. Es decir, si usted está en una mesa en la cual usted quiere dar una enseñanza, pero quiere saber si hay interés en la gente, usted puede empezar con un diálogo, con una pregunta. Y de esa manera usted va a tener la oportunidad de conocer el punto de vista de la gente, de también atesorar recursos valiosos, opiniones que son de las personas. Dígame. Ajá, ajá, ajá. Sí, yo creo que ahí es válido recordar lo que dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo, o el apóstol Pablo usado por el Señor, cuando dice de que nosotros no tenemos tal costumbre, es decir, la costumbre de contender. Ninguna plática, ningún tema debe ser para contender. Si yo veo que la plática que inicié para hablar, ¿y usted qué opina? Por ejemplo, estamos hablando de la guerra que está pasando en Israel y alguien está en un grupo y usted empieza a enseñar, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan de esa guerra? Y empiezan a decirle a usted cosas que son totalmente contrarias, vea lo que dice la palabra. Usted va a tratar de enseñar. Pero si usted ve que aquello se va poniendo muy así como que los ánimos muy caldeados y la cosa va para una discusión o un pleito, sálgase. Sálgase, porque el maduro es usted. Y el que tiene que guardar la cordura siempre es usted, porque sepa una cosa, que al maestro o al que enseña o al que está a cargo siempre lo van a tratar de provocar para sacarlo de sus casillas. Porque si usted se sale de sus casillas pierde el control y el testimonio. Entonces usted tiene que decir, bueno, el apóstol Pablo dice que nosotros como iglesia no tenemos tal costumbre. Es decir, cuando usted lee el contexto de esa porción, es la costumbre de contender. Para nosotros la palabra ni la doctrina ni nada es contienda, porque todo para mí es revelado. Yo no voy a contender. Por ejemplo, usted me dice, hermano, mire, yo sinceramente, el caso suyo como varón no tanto, pero hablemos de la hermana. Viene la hermana y me dice, mire, pastor, yo no estoy muy de acuerdo con eso que usted enseña de que la mujer se tiene que sujetar al esposo y que aquí, que allá. Bueno, en primer lugar yo enseño palabra. No puedo arrancarle la Biblia, la hoja a la Biblia, le tengo que enseñar, pero no se lo puedo imponer. Eso ya le toca a usted y que el Señor se lo revele, pues, porque si me pongo a contender con eso, ¿y cómo hago yo? En vez de someterla, la voy a terminar dañando. Dígame. Exacto, exacto. Muy buen punto. Sí, porque si es un debate, es ella casi que es mi posición contra la otra posición. Pero si es una mesa redonda, yo estoy manejando el tema y yo estoy de alguna manera orientándolo hacia ese tema. Y algo bien importante, que generalmente los debates se dan entre personas de diferente fe o de diferente creencia. Entonces, mire, a mí me han invitado varias veces a cosas por el estilo y de verdad que es incómodo, hermano. ¿Sabe por qué es incómodo? Porque es que es bien difícil en un momento así, como porque uno quisiera, hermano, abrirle el entendimiento a la gente y decirle y meterle a la verdad, y no se puede en un momento como eso. Quisiera así como chavo el 8, pero no se puede. Entonces yo entendí una cosa, mire, hay cosas que se van a lograr y cosas que usted mejor se va a apartar. Porque, por ejemplo, al Señor, ¿cuántas veces lo quisieron probar a través de una enseñanza o a través de una cosa como esta? Por ejemplo, cuando le llevaron a una mujer encontrada en adulterio, en el pleno acto, dice la Biblia, de adulterio. Yo no sé cómo es que los encontraron en el pleno acto. Tienen que haberlos estado, hermano, ese tiene que haber sido una trampa. Una trampa. Entonces se la llevan al Señor, pero la Biblia dice que el propósito era probarlo. Entonces, le dijeron al Señor, la ley dice
que esta mujer hay que apedrearla. Y yo me imagino que el Señor adentro dijo, la ley no dice eso. Ustedes están usando la ley a su conveniencia. Es decir, no dice solo eso. Había que apedrear a los dos, porque si los encontraron en el pleno acto, hay dos. Y yo estoy seguro que el que encontraron estaba entre los que querían tirar la piedra. Eso no lo dice la Biblia, pero yo tengo el sentir que ahí estaba el ingrato ese, ¿verdad? Tengo el don de la sospecha. Sí, y para, como quien dice, acusar a Jesús de falso maestro y decir, ya ven, él va en contra de la ley. Ya ven que lo que nos enseñó Moisés, él lo quebranta. Y miren el Señor cómo se salió, bien fácil, ¿verdad? Bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. No dijo sí, no dijo no. Solo escribió algo con el dedo. Entonces yo me imagino, déjeme pensar a mí también, porque a veces uno le gusta pensar, ¿verdad? Para eso Dios nos dio tanto. Yo me imagino que el Señor escribiendo en tierra con el dedo, les estaba dando un mensajito. Este mismo dedo que escribió aquella ley está delante de ustedes ahora. Es que escribiendo, yo, otra cosa, yo me imagino esta frase, ¿y dónde está el hombre? Es que fue sorprendida en el pleno acto. O sea, no fue que dijeron ella es adúltera. No, entonces estaban los dos. En el pleno acto estaban los dos. ¿Dónde estaba el hombre? Entonces, mire, la enseñanza lo querían exponer a cosas como esas. Dígame. Ese es otro punto. El otro punto que creo que está un poco más adelante es que para este tipo de métodos, como el que estamos hablando ahorita, que es el de discusión o diálogo, usted tiene que estar bien preparado, porque le pueden hacer preguntas o planteamientos difíciles, y usted necesita tener mucha escritura, mucha palabra. Por eso es de que si usted sabe que el tema que usted va a dar, que va a compartir, lo maneja bien, dele. Pero si usted dice, porque yo le voy a decir una cosa, todas, óigame bien, todas las falsas doctrinas nacen en teoría de la Biblia, de un versículo o de una verdad que torcieron, o de un versículo que agarraron mal. Entonces todos le van a decir, pero la Biblia dice. Entonces usted va a tener que decir, sí, pero es que mire, hermano, qué tremendo es cuando alguien, por ejemplo, imagínese usted se topa. Hablemos de diferentes expresiones, aún dentro del mismo evangelio. Porque aún dentro del mismo evangelio usted puede tener una discrepancia con alguien. Y no necesariamente porque esa persona no sea creyente o no sea salva. Por ejemplo, usted se pone a hablar con un bautista, un ejemplo, del bautismo con el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Si usted empieza a hablarle, hermano, y él le va a decir que no, que eso, aquí dice que eso llegó hasta Juan, que todos los profetas llegaron hasta Juan. Porque así lo interpretaron. Y usted se va a poner, sí, pero ahí está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Ahí no está hablando de los profetas del Nuevo Pacto. Ahí está hablando de los profetas del Antiguo Pacto. Entonces, si usted se pone a hablar tal vez con otras denominaciones, se van a encontrar con temas, y muchos de esos temas tienen un sustento, según ellos, bíblico. Pero lo que pasa es que la Biblia no se puede tomar, como le he enseñado siempre, versículos sacados de contexto para establecer una doctrina. Para establecer una doctrina hay que tener fundamento bíblico, y no lo puede usted sacar. Hablemos de una doctrina. Por ejemplo, imagínese que a usted, ¿cuántas hermanas aquí las eliminarían de un solo? Le voy a decir 3 cosas por las cuales la eliminarían. Espere que me tome un traguito de café, pues. Espérese, aquí vamos a ver cómo hacemos. Mire, unas porque usan pantalón. Fuera, condenadas y en el infierno.
Otras porque usan aritos. Otras porque se pintan, ya sea el pelo, las uñas, los ojos, lo que sea. Condenadas. ¿Por qué? Porque ellos han sacado de contexto un par de porciones para aplicarlas. Por ejemplo, como yo creo que lo toqué un día con ustedes. Por ejemplo, sacan de contexto que la mujer no use ropa de varón. Yo estoy de acuerdo. Pero usar las vestiduras no quiere decir solamente eso que usted anda puesto. Vestiduras en la Biblia es posición. Vestiduras en la Biblia no tiene que ver solo con ropa. Porque para empezar, si nos vamos a aquel tiempo, cuando fue escrita la Biblia, ¿cuál era la ropa de hombres y cuál era la ropa de mujeres? Si todos usaban unos grandes gabanes. Ahí no habían pantalones, no existían. Eran túnicas. Entonces no se estaba refiriendo a eso. Se estaba refiriendo a que la mujer no tomara la posición del varón. Porque en las ropas estaba incluido el manto de oración, el talit y todo aquello que usaba el sacerdote o el varón, que no le era permitido a la mujer en aquel tiempo. Pero eso es del antiguo pacto. Entonces, si yo le digo ahora, va, pero sáqueme del nuevo pacto, dígame usted dónde, cómo sostengo eso. Ya no me lo va. Ah, sí, no, que la mujer tiene que vestirse decorosa. Estoy de acuerdo. Perfecto, pero ahí no dice, porque hay faldas que no son decorosas, que enseñan más que un pantalón. Entonces no puedo tipificar eso como una doctrina y lo vamos a tener que, y usted tiene que estar preparado. Entonces yo le diría al varón que me está diciendo eso, va, perfecto, vos le querés imponer eso a la mujer, comenzá a imponerte vos también la ley y comenzá a cambiar tus vestidos y no me uses ropa con hilos mezclados, porque también la Biblia lo dice, que no usen ropa con hilos mezclados. Por eso en un tiempo se satanizó también el uso de los jeans. Porque acuérdense que los jeans en su origen se llamaban mezclilla, porque era ahí mezcla de hilos. Entonces eso era satánico, no se puede usar, decían mucho. Sí, pero hermano, es que como el Señor Jesús decía, es que ustedes cuelan el mosquito y dejan pasar el camello. Porque la camisa dice que es algodón y poliéster, es mezclado, y entonces ¿por qué la usa? Entonces me doy a entender, o sea, hay que conocer del tema para saber un montón de cosas que cómo rebatirla. Por eso yo digo una cosa: si usted siente en algún determinado momento que está en una discusión, no enseñanza, sino que ya se volvió discusión, hermano, sepa cuándo salirse, sepa cuándo ya no edifica. Porque hay gente que usted, mire, yo fui una vez a querer llamar al reconcilio a una persona que estaba enferma de muerte. Había sido creyente por años, hermano de un hermano de esta casa ministerial. Y me dice, pastor, yo necesito que vayamos a orar por mi hermano, está mal. Pero él había pertenecido a un ministerio de aquellos donde dicen, alma que pecare, esta morirá. Entonces aquellos ahí no hay reconcilio, no existe el reconcilio para ellos. Falló, se acabó todo. Y entonces llegamos nosotros, hermanos, no una vez, creo que 2 veces fuimos a verlo y a orar por él. Y mire, hermano, siguió palabra y todo, pero la Biblia dice, pero esto y que acá hay. Pero como él estaba sentado, ¿en qué será su fe? Se murió sin reconciliarse. Porque me dijo, ya la carga está puesta para mí, me dijo, no hay salida. Yo, me dijo, pequé, no me queda otra que morir. Imagínense hasta dónde puede llegar una mala enseñanza, porque eso no es lo que la Biblia dice en realidad. Y entonces, ¿para qué vino Cristo? Y entonces, ¿para qué un nuevo pacto? Y entonces, ¿para qué nos dieron a nosotros la gracia? Y entonces, ¿para qué nos dan, hermano, la cena del Señor, que es un momento para ponerme a cuentas? Y es un nuevo comienzo en muchas cosas. Por eso es que el Señor, hermano, en la mesa del perdón, que le podríamos llamar así también a la cena del Señor, nos dice que nos juzguemos a nosotros mismos para no ser juzgados con el mundo. Entonces ahí es una nueva oportunidad el poder yo decir, Señor, sí, yo te reconozco, te he fallado en esto, te he fallado en lo otro, Señor, pero tú eres un Dios de oportunidad. Y si no, ¿para qué entonces qué significado tiene la parábola del hijo pródigo? No tendría sentido. Pero como eso le enseñaron, imagínense, mire qué tremendo el punto de una enseñanza. Porque la enseñanza, míreme acá,
muchas veces la enseñanza se convierte en lo que dice la Biblia, que es como un clavo hincado en el corazón. Y un clavo hincado, le voy a explicar qué es. Un clavo hincado es un clavo que le quitan la cabeza. Entonces no hay forma de sacarlo. Entonces muchas veces hay enseñanzas, doctrinas. Mire, hay gente que estuvo mucho tiempo en un lugar donde le enseñaron que no había que danzar, y ahora está en un lugar donde se danza, y ese clavo hincado lo tienen todavía ahí y no pueden danzar, aunque se les esté enseñando y la palabra lo dice, y si lo miran y ven el resultado y ven el gozo, pero no pueden. ¿Por qué? Porque hay una doctrina, un clavo hincado que les enseñaron mal, por cierto, porque no les enseñaron verdad, porque verdad es lo que dice ahí en la Biblia: alabarle con danzas. O sea, mi hermano, si la palabra del Señor dice que lo que Él quiere levantar en este tiempo es el tabernáculo de David que está caído, ¿y qué es lo que había en el tabernáculo de David? Música, danzas, alabanza, oración, ofrenda, todo continuamente, 24/7. Entonces yo debo entender que por algo el Señor no dijo: mire, el tabernáculo de reunión o el tabernáculo de Moisés era mucho más preparado que el de David. Era con materiales rebuscadísimos, oro, plata, con telas de púrpura, un montón de cosas, medidas extraordinarias, precioso, completo. Era 3 dimensiones, era atrio, lugar santo, lugar santísimo, y unos muebles impresionantes. Pero Dios dijo: quiero levantar el tabernáculo de David, no el de Moisés. Imagínense, ¿por qué, Señor? Pero ¿por qué el de? Porque el tabernáculo de David es figura del nuevo pacto. Porque el tabernáculo de David solo tenía, el de Moisés tenía atrio, lugar santo, lugar santísimo, pero el de David solo tenía lugar santísimo. Era entrar directamente, que figura el nuevo pacto. El velo se rasgó de arriba hacia abajo y tenemos entrada confiadamente ante el trono de su gracia por la sangre del Cordero. Entonces, ¿cuánta gente no puede hacer muchas cosas hoy porque le metieron un clavo hincado? Ah, ese es otro tema. Es difícil, es acabado. Es que mire, hermano, por eso es que usted tiene que entender una cosa. Siempre el Señor en su palabra nos enseña que por eso hay ministros o pastores que son los que Él va a usar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Venía el Señor y decía: cuando a alguno de ustedes le brote una roncha, vayan al sacerdote, no al médico. Vayan al sacerdote, Él los va a examinar. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Es que si usted tiene pastor y usted tiene ministro, entonces usted llega: mire, pastor, fíjese que yo tengo este problema, tengo esta situación, entonces yo necesito que usted me ayude a resolverla. Porque fíjese que esto es como en la medicina. El error de muchos médicos es creer que hay enfermedades, y lo que hay es enfermos. Escúcheme, lo que le acabo de decir parece redundante, pero no. El médico que cree que hay enfermedades, a todos les da lo mismo. Pero el médico que sabe que son enfermos, sabe que tiene que variar de paciente en paciente, porque no todos responden igual al mismo tratamiento. Eso es lo que usted tiene que saber. No toda la gente usted le puede dar la misma receta. Por ejemplo, hermano, usted fue al doctor y entonces usted tenía una gran infección y el doctor le dijo: tomá citromicina o tomá amoxicilina, y usted se la tomó y le funcionó, y de repente le dice a alguien: fíjate que mirando con una, tomate esto. Pero usted no le ha preguntado si es alérgico. Usted no le ha preguntado: y mira, esto ya lo has tomado antes, porque si ya lo tomaste, mentira, no te va a funcionar igual porque ya tenés resistencia. Usted no le ha preguntado nada. No le ha preguntado: mira, pero lo que sentís, o sea, en la garganta, ¿es solo tos, tenés flema, no tenés nada o qué? Y solo se lo dio. Entonces, eso sucede muchas veces con los temas del Señor también,
que creemos que son genéricos. Hay que ver el caso. Por ejemplo, en el tema del divorcio, hay que ver, y el divorcio, ¿por qué fue? Y te divorciaste, y cuando te casaste, ¿estabas en Cristo o estabas sin Cristo? Todo eso hay que saberlo, porque si no, entonces, hermano, nosotros vamos a terminar condenando a medio mundo. Pero si usted me dice, y no, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Alguien falló. Póngale, imagínese, se casó allá cuando ni siquiera conocía al Señor nada, y no le funcionó porque uno o el otro cometieron infidelidad, se hicieron el esfuerzo y todo. Pero ¿y si el otro se fue y lo dejó abandonado? ¿Y qué hacemos? Entonces vengo yo como pastor, ajá, y hasta hijos tiene con la otra. ¿Y cómo voy a estar esperando yo, hermano? ¿Y cómo voy a someter yo? Imagínese esa mujer y joven. Y le voy a decir, yo no sé cómo va a ser, hermana, pero usted ya no puede porque, hermano, y no dice la Biblia que en vez de estarse quemando, que mejor se case, pues. Entonces, ¿a qué la estoy empujando? ¿A que se quede soltera de por vida? No, hermano. Entonces, pero mi consejo para usted es que usted no opine cuando no son ovejas suyas. ¿Por qué? Porque eso el Señor se lo va a poner al ministro. Le va a dar la respuesta al ministro. Por eso, cuando esa persona vaya donde su pastor y le diga, mire, primero va a orar, va, Señor, mira, yo estoy buscando una respuesta y yo te pido, por favor, ayúdame, háblame, Señor, yo no sé qué hacer. Entonces, cuando va al ministro, el ministro lo va a examinar, ¿va? Entonces le va a hacer todas las preguntas que yo le acabo de mencionar y muchas más. Como por ejemplo, ¿y trataste de restaurar el matrimonio? Sí. ¿Y por qué no se pudo? No, ya el hombre está con otra mujer allá, y acabo de darme cuenta yo que tiene 3 hijos y... bueno, entonces, ¿cómo le digo yo? Sígalo esperando. Entonces ahí es donde uno, hermano, es dirigido por el Señor para decirle, no, mira, esa llaga es lepra. O no, no te preocupes, no es lepra, ya te va a pasar. Pero eso solo lo puede hacer. Por eso, mire, el grave error de muchas veces nosotros es querer generalizar las cosas. No se puede. Esto es, hermano, le repito, como quererle dar el mismo tratamiento a todo mundo. No se puede. Usted no puede aplicarle, yo no le puedo aplicar a todas las ovejas de la congregación el mismo tratamiento. Le voy a decir por qué. Porque unos son tiernitos, no van a aguantar. ¿Cómo que? El ayuno. Hermanos, mañana todos en ayuno. Y entonces viene alguien que va recién nacido en el Señor y dice, ¿yo cómo voy a hacer? Lo que le pasaba a mi hermano Dani, lo que me contabas tú al principio, ¿verdad? Que él veía predicaciones de pastores que decían que hay que ayunar 40 días. Entonces aquel pasaba con la gran ansiedad, Señor, ¿y cómo hago yo? ¿Verdad? Que es un error que cometemos los pastores, que nos ponemos a enseñar esas cosas sin pensar quiénes nos van a oír, y que a veces en lugar de hacer un bien vamos a hacer un daño. Porque ¿qué le estoy diciendo a una oveja? Yo, imagínese que usted quiere ser, hermano, que Dios lo use, pero no puede pasar de 2 días de ayuno. Lo que le estoy diciendo es, usted no sirve para esto, está descalificado. Usted quiere que Dios lo use, tiene que ayunar 40 días. Y si no ayuna 40 días, Dios no lo va a usar, y entonces usted va a entrar en ansiedad. Es una mala enseñanza, porque la Biblia no dice eso. La Biblia no pone el énfasis en eso. La Biblia pone el énfasis en el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. Claro, ¿es malo ayunar? No, es buenísimo, pero todo de acuerdo a la edad. Hermano, es que no le puedo dar el mismo tratamiento a toda la iglesia. Porque, por ejemplo, hay algunos en la iglesia que todavía están luchando con diferentes áreas de su vida, más difíciles que otras. ¿Cómo lo voy a tratar igual? Por ejemplo, yo no lo puedo tratar al recién convertido, que yo sé que está luchando todavía con el alcohol, con el cigarro, con lo que sea, con el otro que tiene 200 años de estar en el Señor. No, a este ya hay que ir viendo cómo hacemos para que despierte, pues. Pero el otro yo lo tengo que entender. ¿Se da cuenta? Mire, hermano, por eso es que la Biblia, cuando habla del tema de los pastores, dice que el pastor tiene que ser diligente en conocer el estado de sus ovejas. ¿Quién es la oveja a la que voy a ministrar? ¿En qué condición se encuentra? Mire, a mí mi pastor me enseñó un día algo: no juzgue las decisiones de otro pastor. No juzgue, usted no sabe.
Usted no conoce la historia de esa oveja, su pastor sí. Usted no sabe lo que ha vivido. Por ejemplo, a mí me juzgaron un día, fíjese, me acuerdo yo, porque yo di un consejo. Había una hermana que el esposo la golpeaba. Y entonces, no fue una, fueron un par de veces. Entonces yo le dije, sepárese, sepárese. ¡Ja! Fue una temporada, hermano, donde se me levantó viento y marea. El pastor tal aconseja separación, cuando la Biblia dice que no se separen. Entonces yo le respondí, como no es a usted que le están sonando los bombazos, le dije, como no es a usted que le dan, por eso dice eso. Pero si usted fuera la persona que están golpeando, anhelaría que alguien le autorizara a separarse. Además yo no dije divórciese, dije sepárese. Además yo no dije vuélvase a casar, dije espere, sepárese, pero ahorita salga corriendo. Porque si la mata, imagínense que yo le digo, no, hermana, la Biblia a usted le dice que usted tiene que hacerle frente. Ajá, y mañana, un ejemplo, y mañana la mata ese fulano, que ya se han dado caso. ¿Cómo quedo yo? Siempre va a salir criticado. El pastor sabía. Y además de criticado, iba a salir yo hasta, hermano, complicado. Hasta por ley podía salir complicado. Cómplice de algo, hermano, no puede ser. Entonces, pero ¿qué pasa? Me condenaron y me juzgaron gente que no eran el pastor de esa persona. No sabían lo que vivía. Yo sí sabía, hermano, lo que era que la hermana se ausentaba porque el hombre la pescociaba. Perdóneme el hebreo. Esa palabra implica que la golpeaba. Amén. Ahora bien, todo maestro, discipulador o maestro debe contar con diferentes recursos para impartir la enseñanza. Todo lo que esté a su alcance usar es bueno. Porque acuérdese que su objetivo ¿cuál es? Que la gente reciba la enseñanza. Mire, hermano, yo sigo diciendo esto en mi vida. Salmo 119, yo se lo aconsejo, léalo despacito. Es el salmo más largo de todos, léalo, versículo por versículo. El 119, ¿sabe por qué? Porque el Salmo 119 me enseña cosas maravillosas acerca de lo que es la palabra del Señor. Lámpara es a tus pies, a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Más dulce, oiga, hermano, cuánto amo tu ley. Señor, es para mí más dulce que la miel en mi boca sedienta. Tremendo lo que expresa ese salmo acerca de la palabra. Amarla, respetarla, honrarla, enseñarla. Es que yo he llegado al punto de entender, hermanos, que donde no hay palabra, el pueblo perece. Perece, ¿sabe por qué? Porque la palabra es la que da el conocimiento. Y la Biblia dice que sin conocimiento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Donde un pueblo no recibe enseñanza, ese pueblo va a perecer porque no va a saber qué hacer en el momento determinado. Entonces, todos los recursos que usted tenga para impartir la enseñanza, úselos. Mire cuántas cosas tenemos hoy a la mano como para fortalecer la enseñanza. Los medios audiovisuales, hermano, todo lo que usted pueda. Si usted va a dar una enseñanza y quiere usar un proyector, una pantalla LED, una USB, lo que sea, todo eso está bien, maravilloso, suma, ayuda, todo lo que quiera. Pero no se le olvide una cosa, que los recursos que un maestro tiene están divididos en dos categorías: naturales y sobrenaturales. Los naturales son todas esas cosas que usted puede usar para ayudar o abonar al aprendizaje. Porque usted sabe que el ser humano aprende más cuando involucra más sentidos en la enseñanza o en el aprendizaje. Por ejemplo, si usted solo escucha el versículo, pero no lo lee ahí o en su Biblia, tiene un nivel menor de aprendizaje. Pero si usted lo oye, lo lee y lo hace audiblemente, tiene mayor índice de aprendizaje, porque ya involucró tres de sus sentidos: la vista, el oído y el habla. ¿Me entiende? Entonces, oiga, ¿qué recursos naturales? Pero hay otros.
los sobrenaturales. ¿Cuáles son? La oración, el estudio de la palabra, el ayuno como tal. Todo eso es lo sobrenatural. Por eso me llama la atención algo. El apóstol Pablo, en un momento en el que la iglesia había crecido tanto y se necesitaba ordenar, porque usted tiene que saber una cosa: todo lo que crece amerita un orden. Y entonces la iglesia estaba creciendo de tal manera que se había salido de control algunas cosas. Entonces dice que empezaron a hablar y a decir: vean, no, que aquí están favoreciendo a las viudas de un bando y a las otras las están dejando. Entonces vino el apóstol Pablo y dijo: no, espérense, vamos a hacer una cosa. Y él menciona algo y dice: no es justo que nosotros tengamos que dedicarnos a este trabajo de repartir los alimentos a las viudas. O Pedro fue el que hizo eso. Pedro fue. Entonces viene él y dice: hagamos una cosa, ordenemos esta situación. Nosotros nos vamos a dedicar a dos cosas: la oración y la palabra. Y todo lo demás que lo hagan los demás. Ahora, ¿qué significa eso? Fíjese bien, hay cosas que solo trabajan bien si van juntas. Por ejemplo, oración y ayuno. Solo ayuno no funciona, esa es dieta. Hoy está de moda el ayuno intermitente, el ayuno no sé qué, hasta los no sé qué. Ayuna todo el mundo para bajar de peso. Pero sin oración no es un arma espiritual. Es una dieta o una abstinencia. Oración y ayuno. En el caso de ellos dice: a la oración y a la palabra. Es decir, que solo la palabra sin oración no tiene efecto. Porque lo que va a causar el efecto es la comunión que usted tiene con Dios para recibir de Él la enseñanza que va a trasladar. Porque no son nuestras palabras, sino las palabras de Él. Porque no es nuestra visión, es la visión de Él. Entonces, ¿cuáles son esos recursos espirituales? Orar para saber lo que Dios quiere hacer, para pedirle a Dios el respaldo. Por eso el apóstol Pablo, sí, me recuerdo que él oraba. Y una de las cosas que él, o mejor dicho, una de las cosas que él hacía era que él, cuando predicaba, dice que lo acompañaba con demostración. Tremendo eso, ¿verdad? Es que esa es la parte difícil. Es que la parte fácil, por decirlo así, es enseñar. Enseñar la teoría es fácil, pero enseñar la práctica es la difícil. Pero para esa práctica solamente el poder de Dios. Es por eso que bien tremendo, hermano, cuando la Biblia dice en el libro de Hechos, de los Hechos, capítulo 10, verso 38, creo yo, si me lo ponen por ahí, menciona algo acerca de Jesús. Y esto es para que usted comprenda y sepa y aprenda a separar la vida de Jesús en las diferentes etapas. Por ejemplo, hermano, usted tiene que aprender que Jesús habla que Él es el alfa y la omega. Por ejemplo, allá en el Antiguo Testamento dice que se le apareció, hubo una cristofanía. Se le aparece a la mamá de Sansón. ¿Se acuerda? Se le aparece, dice, al ángel de Jehová, dice primero, ¿verdad? Se le aparece, pero luego dice que era Jehová. Y luego cuando le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Él dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¡Pum! Ahí hubo una revelación. Porque ¿de quién se dice admirable consejero? De Jesús. Era una cristofanía. Entonces esa era una etapa del alfa y omega de Jesús. Porque el problema es que muchos creen que Jesús nace hace 2000 años. Entonces reducen la vida de Jesús al momento de su nacimiento. Pero esa es una etapa. Jesús encarnado. Ese es el Jesús que se encarnó para cumplir un propósito. Pero el Jesús encarnado no hizo nada. Si usted se acuerda, no hizo nada. El que empezó a funcionar y a operar fue el Jesús ungido. Porque después de la unción, después de ser ungido allá en el Jordán, cuando se abren los cielos y desciende sobre él el Espíritu Santo, comienza a operar en milagros, sanidades, señales, y se extendió su fama por todas partes.
Entonces después Jesús crucificado. Por otro, Jesús resucitado. Después Jesús glorificado. Entonces usted entiende que son facetas de Jesús. Pero entonces, ¿qué quería llegar con esto? Que si Jesús todo lo que hizo lo hizo por el respaldo del Espíritu Santo sobre él, ¿cuánto más nosotros? Porque miren lo que dice: cómo Dios ungió, oiga, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces ahí está hablando de la humanidad, del Jesús encarnado que tuvo que ser ungido por el Padre con el Espíritu Santo y con poder, y por eso pudo andar haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, para pasar de la teoría a la práctica necesitamos el poder de Dios, para que cuando usted enseñe de sanidades pueda operar en sanidades. Por eso el apóstol Pablo decía: yo no he venido aquí a hablarle bonito, ni he venido con palabras de humana sabiduría, sino con el poder del Espíritu Santo y con la demostración. Eso significa, para que vean que el evangelio no es teoría, el evangelio es una vivencia, es real, es poder de Dios para salvación. Entonces, ese recurso que yo tengo en mi vida devocional, entre más tiempo usted le dedique, mayor será la respuesta que usted va a tener. Si usted, hermano, para enseñar una porción, agarró la Biblia, medio la leyó y se fue a enseñar, bueno, sus resultados ya sabe que van a ser limitados. Pero si usted le dedicó tiempo, investigó, no es que aquí hay algo más. Fíjese que cuando usted le dedica tiempo a la enseñanza, usted se anticipa a cosas que pueden salir como preguntas, como aportaciones. Esto fue lo que yo estuve estudiando. Me acuerdo cuando, hermano, uno empieza a estudiar la Biblia y uno empieza a vivir aquella cosa apasionante, que usted estudió esto y justamente más adelante, en el mismo día, alguien le pregunta algo y es cabal lo que usted estuvo estudiando. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Porque eso significa que Dios lo preparó. Entonces usted tiene ese recurso que es su vida devocional: orar para conocer qué es lo que Dios quiere hacer. Por eso Cristo, si usted se da cuenta, se apartaba a orar. Y cuando regresaba, hermano, lleno del poder de Dios. Usted necesita comprender que una parte es conocimiento y otra parte es el poder de Dios operando en usted. Esa maravillosa afirmación que el Señor le dijo a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tremendo. Eso significaba, hermano, que el Señor les estaba diciendo: esperen un tiempo especial, porque cuando esto pase, ustedes van a fluir en un poder sobrenatural que nada los va a poder detener. Por eso la iglesia primitiva, o la iglesia del principio, hermano, era tan pero tan impactante lo que hacía, porque ellos, hermano, priorizaban el poder del Espíritu Santo sobre todas las cosas. Se reunían a orar, porque para ellos era primordial orar, porque ellos decían, eran tantas las oposiciones, las luchas, las amenazas, que si no oraban, flaqueaban. ¿Qué le pasa a usted cuando no ora? ¿Cómo se siente cuando no ha orado? Seco, frustrado, débil, desanimado, más tentado, totalmente, vacía, cansado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la oración es mi conexión con el Padre. Orar es establecer un canal de doble línea: lo que yo le digo a Él y lo que Él me transfiere a mí. Por eso es que cuando usted viene orado, hermano, a donde sea, usted está capacitado para que Dios lo use, porque usted ya recibió del Señor. Entonces la oración es un recurso, el ayuno es un recurso, el estudio de la palabra es un recurso, porque usted tiene una meta, que es enseñarle a aquellos que el Señor ha puesto en su mano la palabra del Señor. Ahora, luego de eso, todo maestro debe saber evaluar a sus alumnos o a sus discípulos. Ponga conmigo ahí, escriba la palabra evaluación.
¿Qué es la evaluación en una enseñanza? Es saber si la gente recibió o no. Es saber si la gente comprendió o no. Porque usted puede hablar muy bonito, yo puedo hablar muy bonito, pero aquí no se trata de hablar bonito. Yo prefiero hablar, mire, yo a veces me preocupo cuando algunas personas de tanto que quieren aparentar y la gente al final se quedó en la luna. Y yo digo, ¿y eso? Él salió como, o ella o él, como usted quiera, salió como, pero la gente quedó. Y ese no es el propósito de la. Mire qué lindo el Señor, mire cómo era el Señor. Al agricultor le hablaba en su idioma, al pescador le hablaba en su idioma, y le hablaba sencillo. Te voy a hablar de redes, te voy a hablar de pesca, de anzuelo. Al agricultor te voy a hablar de semillas, de tierra, de cosechas, de lluvias. ¿Cómo no le iban a entender? Porque Jesús buscaba que su gente le entendiera. Entonces usted me permite decirle algo con mucha humildad. Usted tiene que, supóngase, porque esto siempre va a ser así, porque el maestro siempre va a saber más que el discípulo. Eso es normal, ¿verdad? Pero entonces el maestro debe aprender a bajar al nivel de sus discípulos para que le entiendan. Usted no va a llegar con palabras rebuscadas que nadie va a entender y que la gente diga, wow. Y cuando salga por esa puerta, hermano, ¿qué le enseñaron? Mire, no me acuerdo la palabra que dijeron, no la puedo ni pronunciar. No. Tiene que ser práctico, sencillo, entendible, pero profundo. Por eso, mire, por eso es que en el reino, subraye esto y sépalo, en el reino todo se mide. Por eso es que en el reino hay pesas y medidas. Fíjese cómo es de tremendo esto. Porque a un personaje allá en el antiguo pacto, en los tiempos de Daniel, le escribieron con el dedo en la pared, mene, mene, tekel uparsim. Pesado ha sido. Lo pesaron. Algunos de nosotros que nos pesan, salimos ponchados. Ya dije yo, mire, dos cosas voy a hacer. Vamos a poner ahí en la entrada una báscula para todos para pesarlo. Nomás entren. Para ver si están faltos o pasados. Y lo otro que ya les dije, que ese portón, que me lo hagan así angostito, para que usted tenga que pasar del lado sumiendo la panza así, va. Entonces solo el que quepa va a poder pasar. Y usted me va a decir, pastor, ¿dónde ha sacado eso? Porque la Biblia dice que es angosta la puerta. Entonces, oiga, todo es pesado y todo es medido. Dice que el ángel descendió para medir, y cada 1000 codos la profundidad cambiaba. Mide el templo, pero no midas los atrios. O sea, todo se mide. La Biblia habla de estaturas, de crecer. Entonces usted tiene que ir midiendo el desarrollo de sus discípulos, evaluando. Mida siempre la enseñanza. Un ministerio, déjeme pensar. Un ministerio es como este cajón. Míremelo acá, como este cajón. Este cajón tiene medidas. Tiene un alto, ¿sí? Tiene un ancho y tiene una profundidad. Así se mide un ministerio. Usted visita un ministerio, lo puede medir por las 3 medidas que le acabo de mencionar: la altura, lo ancho y lo profundo. Usted escucha una palabra, una predicación, usted la puede medir por la altura, que es revelación. Oiga, hermano, lo profundo. Que sea sencillo no quiere decir que no sea profundo. La parábola del sembrador, ¿es profunda o no? Pero sencilla de entender. Sencilla. No necesitó el Señor más que solamente: el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó en buena tierra, otra haría el camino, otra en pedregales. Sencillo, pero profundo. Así debemos ser nosotros, sencillos pero profundos. Que nuestro ministerio, hermano, cuando la gente lo vea, wow. Hablando, su ministerio es usted. Usted es el ministerio no es esto.
El ministerio es usted, porque donde usted va el ministerio con usted. Por eso hay no sé qué, hay iglesias donde al ministerio le llaman a eso. Entonces ponen una baranda aquí y dice que nadie se puede subir al ministerio. Yo digo, pero si no es el ministerio es uno que anda predicando, ahí anda el ministerio, anda aconsejando, ahí anda el ministerio. Entonces el ministerio tiene que ser medido. ¿Y cómo se mide? Oiga, tanto usted evalúa al alumno como el alumno lo evalúa a usted. Porque el alumno al final dice, no entendí nada. Uy, eso puede significar dos cosas: o no estudió o es mal maestro. Mal maestro porque no se da a entender, porque no le preocupan sus alumnos. Es que, hermano, es que estamos en una continua evaluación, medición. Entonces usted viene y dice, vamos a evaluar este ministerio. Ancho es cobertura. Vamos a ver cuánto cubre ese ministerio, cuánto cubre, qué capacidad de cubrir tiene. Por eso es que hay ministerios usted dice, ¿y por qué esa iglesia tendrá solo 10 miembros? ¿Será que Dios no está ahí? ¿Cómo no? Pero su capacidad es cubrir 10 personas. Esa es su capacidad. Entonces él está cubriendo 10. Lo que no es normal es que se quede así toda la vida, porque tiene que crecer. Pero eso es lo que cubre. Lo profundo es el mensaje. ¿Qué tan profundo es? La altura me habla de autoridad. ¿Qué autoridad tiene ese ministerio? Ora y cosas pasan. ¿Lo respetan a huestes y potestades? Todo eso es medible. Y la gente lo va a estar midiendo todo el tiempo a usted. Y usted va a estar midiendo todo el tiempo a la gente. Por eso les hace exámenes. Por eso les dejamos, me va a traer tal tarea, porque yo quiero ver si aprendió. Hermano, yo no es que quiera que usted pierda el tiempo. ¿Acaso que yo no sé que usted está ocupado? Pues. Pero yo quiero saber si aprendió. Quiero saber si le puso énfasis. Quiero saber si usted de verdad está caminando en esta misma sintonía que yo. Entonces esta es la parte que me permite saber o conocer, mejor dicho, cuánto aprendió el discípulo, número uno, o qué también enseñó el maestro. Cuando en un colegio, en un grado aplazan muchos, yo me pondría a pensar, ¿quién está fallando aquí? ¿Los alumnos o el maestro? Porque que aplace uno, puede ser, vea, que este sea el que, pero ya que me digan que aplazan varios, y yo diría, ¿y de los otros grados cuántos aplazaron? No, ninguno. Entonces yo llamaría a esos muchachos y les preguntaría, mire, ¿qué pasó? ¿Por qué aplazaron? No, mire, es que no aprendimos nada. O puede ser otra cosa, nos evaluaron de lo que no nos enseñaron. Porque imagínense que yo venga ahora, aquí estuviéramos en el colegio, un ejemplo, y hoy aprendimos la tabla del 3. Y ustedes de la tabla del 3, que nítido el vale. Voy a hacer un examen y empiezo y les pongo la tabla del 10. Y la que les enseñé fue la del 3. Lo voy a ponchar. Y todos van a ir mal, porque hay maestros que se sienten enormes cuando ponchan a la gente. Y le gusta venir a predicar a mucha gente y hacerle sentir a usted no sabe nada. Tuve que venir yo para que usted aprendiera. Eso, hermano, eso no tiene nada que ver con algo que viene del Señor. Porque Dios no vino primero para avergonzarte que no sabes nada. Ese no es el corazón del Señor. Un buen maestro es el que sabe de antemano que él trae un tema que posiblemente la gente no lo sabe, pero que al final de su exposición lo va a saber, porque él lo va a dar todo para que la gente sepa o conozca esa palabra. Entonces, ¿cómo puedo evaluar? De varias formas, preguntando directamente a la gente. Yo conozco una iglesia que durante un tiempo hicieron esta dinámica. Dice que formaron un equipo y entonces cuando la gente terminaba el culto y todo, ese equipo se ponía afuera y agarraba así al azar gente. Hermana Eli, ¿usted qué aprendió hoy? Y entonces ellos anotaban, hermano, ¿qué aprendió? Y entonces hacían una encuesta. En base a lo que la gente respondía, sabían si ese día
la palabra había trasladado enseñanza o no. Imagínense, en qué corto tiempo, de aquí hasta allá afuera, estaban ahí haciendo como una evaluación para que ellos contestaran. Pregunta: ¿cuál fue el tema de la prédica de ahora? Quiero ver. No, ya no, saluda a Dios. 5 segundos, ¿ve? ¿Cuál fue el versículo que tocó el pastor? Entonces, ¿para qué? Pero eso no era para evaluarlos a ellos, sino para evaluar al que predicaba, para ver si realmente había trasladado un mensaje que había quedado grabado en el corazón de la gente. ¿De qué otra manera? A veces, hermano, al observar los cambios en las personas, usted dio la enseñanza, no le preguntó nada, pero empieza a ver los cambios. Eso es lo más lindo. Mire, para mí, y yo espero que para usted también lo sea, así va a ser, yo creo con todo mi corazón, que una de las cosas que a usted más lo van a tocar en la vida va a ser ver los cambios en las personas. Fíjese que en Hombres de Verdad yo les compartía esto, este sábado que pasó. Yo les compartía esto: cómo se habrán sentido aquellos 4 que cargaron al paralítico. Porque cargar no es fácil, hermano. Cargar implica un esfuerzo. Entonces dice que ese paralítico era cargado por 4. Entonces lo llegaron, lo metieron por el techo, ya conoce usted toda la historia, y lo bajaron. Cuando baja, el Señor, al ver la fe de ellos, el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Lindo, va. Y después, al darse aquel altercado, ¿quién es este que perdona pecados? Y todo viene para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y yo les decía a ellos, en ese momento que vieron a ese hombre ponerse de pie, yo creo que ellos dijeron: valió la pena haberlo cargado. No importa, ahí no dice cuánto tiempo lo cargaron o de dónde lo llevaban. Pero qué lindo es cuando uno dice: Señor, valió la pena el desvelo. Me desvelé estudiando, preparando esta palabra. Sentía que me temblaban las piernas, Señor. Me daba no sé qué pero cuando uno mira que el paralítico se levanta, y le estoy hablando en los sentidos tanto físicos como espirituales. Cuando mire el efecto de esa enseñanza en una familia, en una vida, en una persona, usted empieza a sentir que todo vale la pena. Hasta los procesos de su vida valen la pena. Hasta las persecuciones del diablo vale la pena. Hasta las cárceles, vea como le tocó a Pablo, que le tocó pasar en la cárcel por predicar la palabra. Pero cuando veía el discipulado en la casa de aquella mujer que lo llevó el Señor, cuando vio a la familia bautizada, hermano, todo vale la pena. Eso es lo que usted tiene que ver, los cambios. Cuando mira que la persona valió la pena, cuánto le dediqué. Porque eso es lo que a usted le va a tocar, dedicar su tiempo a muchas personas. Porque ¿sabe qué es lo que dedicamos con la enseñanza? Tiempo. Hermano, es tiempo. ¿Cuánto tiempo? La gente nunca va a saber cuánto le costó a ustedes sacar esa prédica que posiblemente eran 4 renglones. Pero para sacar esos 4 renglones se desveló toda la noche y la madrugada y no durmió nada y estuvo ahí tronándose los dedos y: Señor, ¿cómo voy a hacer? Y pasó orando y todo. Nunca lo van a saber, pero el efecto lo van a sentir. Y usted va a decir: gracias, Señor, porque un poquitín de eso ahí tengo. Bueno, es que la Biblia lo dice. Y no dice la Biblia que Apolo sembró, Pablo regó, pero ¿quién dio el crecimiento? Va, pero uno sembró, algo hizo. Si no siembra uno y no riega el otro, no hay crecimiento. Entonces, qué lindo es decir: Señor, gracias porque le dediqué tiempo. Yo hay veces que no miraba nada, papá. Yo ya estaba tirando la toalla, Señor. Pero empecé a ver que el paralítico empezó a caminar. Mire, hay cosas que nunca nadie las va a alcanzar a ver. Yo le voy a contar un chiquitito, así, testimonio chiquitito. Con tu permiso, Dani. Porque
antes de que el papá de este muchacho comenzara a venir a la iglesia, fue de invertir cualquier cantidad de tiempo en lo privado. Visitarlo a su casa, llegar a las 8 de la mañana y salir a las 4 de la mañana, a las 8 de la noche y salir a las 4 de la mañana. Estar platicando. A veces hermano, ni siquiera podíamos hablar de un tema específico, pero platicábamos y yo no sé qué efecto tuvo todo eso. Cuando yo le dije, Dani, porque se llama igual que el papá, ¿vea? Dani, necesito que te congregues. Hermano, ¿cuánto tenía tu papá de no salir prácticamente así? Como año y medio que no podía salir a un lugar así con multitud. Pero ese tiempo que se dedicó ahí, que yo a veces decía, Padre Santo, imagínense que yo entraba anoche, oscuro, y salía de la casa cuando ya estaba amaneciendo. Está mi esposa, ya casi que estaba ahí, que me decía que pusiera la cama allá en la casa. Y eso pasaba casi siempre una vez por semana. Y ahí estábamos. Yo le decía a mi esposa, ya vas a ver, Dios va a hacer la obra. Estamos esperando muchas cosas más. Ya, Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. Por eso, ¿sabe qué? Por eso es bien duro cuando usted como maestro se ha esforzado para lograr algo en alguien y que otro se lo eche a perder. Es bien duro. Cuando usted ha luchado, hermano, por enseñar, imagine, porque usted va a tener un día una ovejita. Pues con una que le dé el Señor ya usted siéntase, pero maravilloso, hermano. Si el Señor tuvo 12 y de ribete, hermano, de las 12 le salió una medio, pero 12 pues. El Señor le da una oveja y usted le está enseñando y lo esté cuidando y de repente alguien le haga una mala cara, te va a sentir como no es a ellos que les ha costado, como no es a ellos que les ha pasado de todo. Y como hermano, a veces solo usted conoce la condición de esa gente. Entonces yo decía, Señor, tú vas a hacer la obra. Hace mucho tiempo, y lo estoy diciendo porque tú lo contaste en el testimonio, Dani. Hace mucho tiempo llegamos a la casa de estos muchachos a bautizar al papá, ahí en una piscina. Y entonces vino el papá y dijo, Dani, vení, le dijo, y lo llamó, vení que te bautice el pastor. No, le dijo, ¿para qué? Yo en mis adentros dije, él dice ¿para qué? Pero yo sé que no va a ser en vano. ¿Eso hace cuánto fue? Imagínense cuánto tiempo. Y se bautizó. Y ahí lo remojamos. Lo que me faltó fue dejarte un ratito más allá dentro del agua. Es que eso hubiera hecho yo unos 3 minutos allá abajo, ¿qué? Pero lo bautizamos. Y pasó el tiempo. Y de repente el Señor, es que mire, hermano, es que la semilla un día se siembra, pero otro día germina. De ahí quedó, aquí en el momento yo creo que solo la remojada fue para él. Pero mire el efecto. Ahí está caminando en el Señor. Dios tome en cuenta. Es que, hermano, es que nunca va a regresar vacía. Él va a hacer la obra. Entonces, pero se necesita dedicación. Y cuando usted evalúa, muchas cosas van a tener sentido. Mire, búsqueme en Isaías 53, por favor, alguien. En la parte final o de los finales, cuando dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Algo así dice. Mire qué lindo. Ya va a entender eso, hermano. ¿Cuántas cosas usted y yo nos va a tocar vivir o nos está tocando vivir por enseñar la palabra? 53. Isaías 53, hay unos versos finales donde habla. Mire qué dice el 10. Ajá. Ujú, ujú. Esa es una parte. Ajá. Mire lo que dice. Verá, mire el 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Mire, usted y yo somos fruto de esa aflicción. Pero ¿qué pasó? Y quedará satisfecho. Yo le voy a profetizar algo a usted hoy.
usted va a empezar a vivir una vida llena de satisfacciones. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que usted vea fruto, se va a sentir satisfecho. Y ya su satisfacción no va a ser que tenga pisto, no, eso, hermano, va a ser lo de menos, porque Dios lo va a prosperar siempre. Pero la satisfacción de su alma, de su vida, ¿sabe cuál va a ser? Ver los frutos. Que no importa, hermano, lo que usted haya tenido que pasar, lo que haya tenido que vivir. Hermano, los que predicamos la palabra, muchas veces somos perseguidos. Muchas veces, hermano, somos difamados. Muchas veces de todo. Pero ¿sabe qué? Cuando vemos el fruto, quedamos satisfechos. Gracias, Señor. Aún de la gente, hermano, que a veces viene, recibe y se va, quedamos satisfechos. Porque como hermano, nosotros no trabajamos para huellas de unción. Yo le quiero aclarar eso. Usted no trabaja para huellas de unción, usted trabaja para el reino. Y así como a huellas de unción viene gente que huellas de unción no ganó, hacia otras iglesias llega gente que huellas de unción ganó. Porque es un reino. Y el reino le pertenece al Señor. Entonces cuando usted mira, Señor, allá están en tal parte, va dando fruto. Sí, pero allá llevan un pedacistillo así chiquitito, pues, pero ahí lo llevan. Y yo estoy satisfecho por eso, por ver esas cosas. Mi vida, hermano, la satisfacción más grande de mi vida es cuando, número uno, cuando una persona levanta su mano para aceptar a Cristo. Esa es la número uno. Wow, eso para mí es maravilloso. Pero de ahí vienen otras. Cuando veo gente restaurarse, cuando veo gente, hermano, que el Señor está haciendo su obra en ellos. Cuando veo matrimonios que ya hablaban de divorcio, separación, volaban los platos, de todo. Menos mal que no eran cuchillos los que volaban, porque capaz que... Pero ahora están ahí, juntos, honrados. Claro, claro. Herramienta. ¿Sí? Claro. Es que Dios no pone bozal al buey que trilla. O sea, cuando el Señor explica esa porción, Dios no pone bozal al buey que trilla, significa que el ministro, porque el buey es figura del ministro. Entonces, el ministro tiene derecho a participar de lo que la obra produce. Porque es como que el Señor dice, o sea, vas a poner al buey a trillar o a moler el trigo y no le vas a permitir que coma. Eso significaba ponerle bozal al buey que trilla. O sea, es como que usted, hermano, ¿cómo le pudiera explicar yo en nuestro idioma para que usted pudiera comprender esto? Es como que usted tuviera un negocio de comida, un comedor, ¿verdad? Y usted contrata empleados y no los deje comer de la comida del comedor. Y ellos cocinan, lavan los trastes, sirven las mesas, cobran todo. Y usted a la hora de, pero aquí no vas a comer, anda a ver dónde comes. Dios no es así. Dios no es así. Dios dice, tú me vas a servir. Entonces, tú también vas a tener derecho a participar del fruto de la obra. Y ese participar es que de alguna manera recibimos, hermano. Recibimos, lo que dice la hermana, recibimos una honra que no es por mérito propio, pero Dios honra a los que le honran. Hay una honra. Lo invitan a comer, le dan un regalo, lo que sea, hermano. Y usted, cuando lo hace, como usted está consciente, no fui yo, fue el Señor. Pero eso están haciendo de una gratitud. ¿Cómo lo para? Y si esa gratitud que la persona está practicando en ese momento le va a abrir puertas para algo más, como un día me dijeron, pastor, no me quite la bendición, porque no me quería traer una gallina, yo fíjese. Y yo como hacía, hermano, allá por, no me acuerdo cómo se llama el lugar donde fuimos, San Miguelito, no, adelante, no me acuerdo, pero la cosa es que fuimos 3 días a predicar una campaña, íbamos un día, regresamos, otro día regresamos. Cuando terminó la campaña, ¿verdad? Espérese, pastor, no se vaya a ir, me dijeron, porque queremos dar algo. Y entonces bien, la esposa del pastor se fue donde estaba el palo
un palo lleno de gallinas que ya estaban dormidas. Y ella empezó a buscar, va. Esta dijo, me vio la más gorda, fíjese. Esta dijo, esta está linda. Padre Santo, dije yo, ¿qué voy a hacer con esta gallina? Matarla no puedo, soy cleto para eso. No puedo ver que me cuesta aplastar una hormiga, mucho menos una gallina. Dije yo, vea. No, entonces yo vine y le dije, vine yo, va, en mi sinceridad. Pues sí, San Miguelito, Sonsonate, por adentro de la terminal, bien adentro. Y me dice, le digo, hermana, no, le digo, no. Y entonces me dijo, no me robe la bendición, pastor. Vaya, pues. Ahí venía en el camino con la gallina amarrada, hermano. Y de ahí vengo y le cuento al hermano Juanchito, ya lo conocen, que está a veces en parqueo. No, me dijo, esa gallina tenés que ponerle un gallo, me dijo. Ya que no quería la gallina, dije yo, vea. Y voy un día, hermano, dentro de esa misma semana, voy donde otro hermano allá a Opico y me regala un gallo. Mire cómo son las cosas. Me dio una enseñanza a mi papá, el Señor. Porque vengo yo, tengo la gallina y el gallo. Y resulta que la gallina empieza a poner. Yo no me había dado cuenta, pero había encontrado un su hoyo y ahí estaba poniendo. Tuve una enseñanza. Yo no sé si ustedes lo han visto, yo creo que sí, algunos. Pero tuve la enseñanza de cuando dice, como la gallina cubre a sus polluelos. Porque yo vi cómo esa gallina empolló sus huevitos y cómo cuidó esos pollos, hermano. Y cuando lo llamaba, todos los pollitos llegaban ahí. Y entonces el gallo se le quería acercar, hermano, esa gallina se hacía enorme. Ella, no sé cómo, hermano, se hacía enorme y lo corría. Yo dije, Padre, qué tremendo ejemplo. Por algo me permitiste esto, verlo de esta manera tan especial y poder vivirlo. Entonces yo digo, Señor, en todo te manifiesta, y el que es discípulo de todo aprende. Yo aprendí eso. Después la gallinita se la di al hermano Juan. Yo creo que le dio chicharrón, pero ni modo. Ajá. Aquel pollito que me quitaron de chiquito, qué bárbaro. Con engaño me lo quitaron, pero bueno. Y sabe lo más tremendo, que yo creo que el hermano Juancho, yo creo que rápido le dio. Y ni una pechuga me llevó el hombre. Tuvo 9 pollitos la animalita. Y los cuidaba y los llamaba y todos los lograba cubrir. Yo decía, Señor, así estoy yo cubierto bajo tus alas. Nadie me puede tocar. Nadie podía tocar esos pollos debajo de las alas. Mire, una enseñanza que para muchos quizás puede ser algo normal porque lo han visto siempre, pero como yo nunca lo había visto, para mí fue impresionante, hermano. Wow. Póngase de pie. Vamos a orarle al Señor. Nosotros somos esos pollitos cubiertos bajo la sombra del Señor. Por eso es que la figura del Espíritu Santo se relaciona a estar bajo las alas. Por eso es que cuando el Señor Jesús se bautiza y se abre el cielo, en forma de paloma, porque tenía que ser alado para enseñarnos, que revolotea sobre nosotros. Padre, damos gracias, Señor, esta bendita noche. Estamos agradecidos contigo, Señor. Este proceso maravilloso que tú estás haciendo en nosotros, con nosotros, y un día lo harás a través de nosotros. Señor, gracias porque los que hoy son discípulos, mañana también serán maestros. Gracias porque los que hoy se están formando, más adelante serán instrumentos para formar a otros. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Lo ponemos todo a tu disposición. Aquí estamos, Señor. Padre, nosotros también queremos vivir esa satisfacción que ahora vive Jesús al ver el fruto de todo lo que vivió. No fue en vano, Señor. No fue en vano, mi Jesús. También nosotros queremos experimentar, Señor amado, esa bendición de sembrar en tu pueblo, de multiplicarnos a través, Señor, del discipulado.
Gracias por esta obra maravillosa. Yo, en el nombre de Jesucristo, bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy está presente aquí y los que van a oír esta enseñanza, porque sé, Señor, que tú lo vas a usar. Lo vas a usar en este proyecto maravilloso que se llama Gran Comisión. Lo vas a usar, Señor, en esta empresa maravillosa que es el reino de los cielos. Lo vas a usar, Señor, para rescatar a muchos, para rescatar almas. Muchos serán pescadores de hombres. Muchos serán redes que el Señor podrá lanzar para alcanzar a otros. Gracias, Señor. Padre, los bendigo para que siempre tengan el anhelo en su corazón de aprender de ti. Siempre, Señor. Todo el tiempo, papá. Que ellos tengan el anhelo, Señor, en su corazón de que tú siempre les reveles más y más de ti, Señor. Que nunca se les acabe el hambre por tu palabra ni por tu presencia. Llámalo, Señor, cada día a la intimidad contigo. Llámalo, Señor, cada momento, Padre, a tener tiempo de calidad contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, unge sus manos, Señor, sus gargantas, sus pies, para que donde vayan, Señor amado, cosas maravillosas acontezcan, Señor. Sus manos para que cuando las pongan sobre los enfermos, estos sanen. Su voz para que cuando prediquen o enseñen, grandes cosas acontezcan, Señor. Y aun cuando reprendan demonios, los demonios huyan en el nombre de Jesús. Que la autoridad que está sobre el enviado, Señor, opere sobre nosotros en todo momento, Padre. Gracias, gracias por esta gran cosecha que viene. Yo sé que está lista, preparada, esa cosecha preciosa de almas nuevas que vendrán y otras que necesitan ser pastoreadas, Padre. Gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sean bendecidos. Amén y amén.